Molt bona tarda, Sant Pare. Benvingut a Barcelona, benvingut a Terra Catalana. Jo em dic Ferran, soc de la parròquia de la Sagrada Família i he vingut a portar un breu testimoni. Sant Pare, creixem escoltant que l'únic objectiu a la vida és produir, tenir èxit i cuidar la nostra imatge. Jo mateix ho vaig intentar, però només vaig trobar-hi un buit immens. Buscant respostes, la meva vida va fer un gir i aquesta darrera Pasqua vaig rebre el baptisme. Ara que aquest camí és tan nou per mi, li pregunto, com podem mantenir la mirada alçada cap al que de veritat importa, quan la societat ens empeny a mirar constantment cap a terra o només cap a nosaltres mateixos? Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent? Gracias por este testimonio. Gracias por permitirme participar en la teva alegría y en la de todos aquellos que en la Pascua d'aquest any han rebut el sacrament del bateig. Numerosos jóvenes y adultos están redescubriendo la fe cristiana, quizá después de una etapa de la vida en la que se habían apartado un poco de Dios. Se trata de un paso realmente importante. En efecto, todo lo que descubrimos, acogemos y vivimos paulatinamente a lo largo del camino contribuye ciertamente a nuestro crecimiento, a nuestra madurez y a ensanchar espacios de vida en nuestro interior. Pero al mismo tiempo, en medio de las alegrías, los éxitos y las derrotas, nos damos cuenta de que necesitamos otra agua para saciarnos más profundamente. Nuestro deseo de verdad y de felicidad necesita un horizonte más grande. Y esta inquietud es un don que Dios mismo nos ha dado. Estamos hechos a medida del infinito y por eso todo horizonte finito, todo paso, toda conquista, mientras nos satisface, al mismo tiempo nos impulsa hacia adelante y nos invita a seguir buscando, a buscar avanzando, pero sobre todo a buscar descendiendo interiormente, es decir, yendo a lo profundo. Y aquí torno a la pregunta en dos breves ideas. La primera, es necesario cultivar una sana inquietud. En las nuestras sociedades, de fet la idolatría del beneficio y del rendimiento, l'afán de produir sempre y de ser ganador, así como el culto a la propia imagen, no son más que anestésicos para endormiscar la nuestra conciencia y adaptarla a una cierta idea de sociedad. Cuando las personas aprenden a aturarse, a donar valor a las cosas importantes, a apreciar el tiempo de manera nueva, y a pensar en la propia vida, dejándose iluminar por el Evangelio, desenvolupan también un pensamiento crítico respecto a un sistema social que no posa a la persona en el centro y provoca situaciones de injusticia y de pobreza existencial a diversos niveles. Es por eso que la inquietud fa por, así como el descubrimiento de la interioridad, de la espiritualidad,
y en cada mes del Evangelio. Segunda idea. Es en este mundo donde debemos cultivar la inquietud, no en otro. Es dentro de esta sociedad que tú y tantos otros habéis descubierto el valor de una vida más humana, más plena, abierta al encuentro con Dios y a la alegría de la fe. Esto significa que a pesar de las dificultades, el lugar en el que Dios se hace presente y donde debemos encontrar sus huellas es siempre en la realidad donde nos encontramos. Creemos que el Espíritu Santo actúa y trabaja silenciosamente en todas las situaciones de la vida y de la historia, incluso en aquellas que parecen más difíciles. Pero debemos cultivar esta inquietud y hacerle espacio. Como decía, buscar dentro, intentando no dejarnos abrumar por los ritmos y las seducciones externas, cultivando espacios de silencio, deteniéndonos quizá algunos minutos al día para leer el Evangelio y hablar con Dios, y también tratando de hacer este camino interior junto con otros, dejándonos acompañar en los itinerarios eclesiales y confrontándonos con los sacerdotes, los religiosos, las personas que, como nosotros, han emprendido este camino. Bona vesprada, Sant Pare. Soc Carmina, soc una professora de l'educació secundària d'una escola d'Hospitalet i vinc ací a presentar-te la meva inquietud. Sant Pare, en un món on es criden les coses, hi ha aspectes de la vida que romanen callats, amb vergonya, com per exemple la depressió, una malaltia silenciosa que toca a moltes persones, joves i adults, i que comporta una foscor, un aïllament i un dolor immesurable. De vegades, aquest dolor és tan abrumador que la idea de desaparèixer sembla l'única opció, l'única sortida. Jo mateixa vaig lluitar per sortir d'aquesta malaltia en silenci per anys. Però una nit de divendres vaig perdre la batalla i em vaig intentar treure la vida. Estic ací perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat i li estaré eternament agraïda. Però encara hi ha moltes persones que lluiten i que continuen enfrontant-se a aquesta foscor diàriament. Per això li pregunto de tot cor, on podem veure a Déu quan la foscor és absoluta i ja no podem més? Com podem confiar en Déu si quan sembla que res, ni un mateixa, val la pena? Gràcies. Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento. Me conmueve que puedas hablar de ella, que estés aquí entre nosotros y que hayas encontrado la fuerza de acoger esta segunda posibilidad
que el Señor te ha dado. Te has levantado y has retomado el camino. Y este es un milagro maravilloso que vemos en muchos personajes del Evangelio. En contacto con Jesús, aun quien se siente perdido, recobra confianza en la vida, sana la enfermedad y puede levantarse para volver a vivir. En la teva pregunta t'has referit en primer lloc a la malaltia silenciosa que es la depresión. Y es importante prendere consciència de com la salut mental es veu cada vegada més amenaçada en el context de societats que es consideren avançades. És un senyal de que hi ha quelcom profundament equivocat en una certa idea de creixement que sotmet a les persones a pressions i tensions que comprometen equilibris fonamentals. Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat, que afecta també als joves. Les teves paraules, tanmateix, ens han mostrat que el dolor posa a prova la fe i sentit que li donem a la vida. Això és cert per a tothom, no solament per aquells que en algun moment travessen la prova de la malaltia. Mientras te escuchaba, pensé en esas horas de oscuridad, de angustia y de dolor que vivió Jesús cuando se acercaba la hora de su muerte. Los evangelios en los momentos de la última cena, de la oración en Getsemaní, subrayan que estaba cayendo la tarde, que estaba anocheciendo, así como poco antes de morir en la cruz nos dicen que toda la tierra quedó en tinieblas. Pero en realidad no se trata solo de un sufrimiento personal. El Hijo de Dios está asumiendo en su propia carne toda la angustia, la soledad y el sufrimiento de la humanidad. En esas horas oscuras, muriendo en la cruz, Jesús comparte nuestro dolor y nos revela el rostro de un Dios compasivo que carga con nuestras penas, que sufre con nosotros, llora nuestras lágrimas y permanece a nuestro lado con su presencia llena de amor y misericordia. Pasar por esta experiencia es difícil. Lo atestigua varias veces la Sagrada Escritura. Hay momentos de oscuridad y de sufrimiento que nuestra sociedad hace callar, porque precisamente algunos modelos culturales nos quieren siempre vencedores y perfectos, y por eso el límite, la fragilidad y el dolor deben ser eliminados o confinados al silencio ensordecedor de la soledad, incluso de la vergüenza. Y en estos momentos podemos pensar instintivamente que también Dios nos haya abandonado. Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona. Que Él sigue crucificado con nosotros en el momento del dolor y de la soledad extrema. Él recoge no solo nuestras lágrimas, sino el grito de nuestro sufrimiento que otros no escuchan. Un grito que Jesús hizo suyo en la cruz, diciendo:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay una catequesis sobre las últimas horas de Jesús en la que Benedicto XVI dice que su sufrimiento se vuelve oración y grito, y que eso vale también para nosotros. Frente a las situaciones más difíciles y dolorosas, cuando Dios parece ausente, debemos confiarle una vez más las cargas que llevamos en el corazón, incluso gritándole a Él, incluso protestando como Job, seguros de que de algún modo Él se hace presente y está cerca, aun cuando aparentemente calla. Pero pienso que no podemos hacerlo solos en las horas de dolor, al menos en cuanto sea posible. Debemos abrirnos a alguien que nos ayude a expresar una oración sencilla, que nos acompañe con discreción, sin la prisa de explicarnos ese dolor, que nos tome de la mano y nos haga salir de este grito. Estas experiencias ofrecen un mensaje también a nosotros creyentes, a toda la Iglesia. No debemos espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la voluntad de Dios o a algún misterioso proyecto suyo, porque esto corre el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas. Dios no quiere el sufrimiento, lo lleva con nosotros y nos invita a confiar en Él de modo perseverante. Recordemos lo que decía el Papa Francisco: con Dios la vida renace siempre. Buenas noches, Santo Padre. Me llamo Desiree, soy de Barcelona, tengo 20 años y estoy estudiando Derecho. Vengo de una familia pequeña, de un barrio muy humilde de Barcelona. Durante mi infancia, mi padre intentó matar a mi madre. Ella se salvó porque un chico se interpuso para protegerla y este murió. Mi padre entró en prisión y mi madre se refugió en el mundo de las drogas. A los 10 años, los servicios sociales se hicieron cargo de mí y me llevaron al centro de menores de San José de la Montaña. Al principio fue muy duro, porque había construido un muro para protegerme y no dejaba entrar a nadie. Pero fue allí donde me hablaron de Jesús, donde empecé a rezar y donde finalmente me bauticé. Más adelante me acogió una familia creyente. Con ellos experimenté por primera vez el amor de una familia y mi corazón comenzó a abrirse poco a poco. Durante mi adolescencia me rebelé muchas veces contra Dios. Sin embargo, me invitaron a un retiro que me ayudó a reencontrarme con su amor y despertó en mí el deseo de perdonar a mi padre. Pero siendo sincera, han pasado algunos meses y todavía me cuesta perdonarlo. A veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios, ¿dónde estabas cuando era una niña? Por eso, Santo Padre, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo puedo perdonar a mi padre que estuvo a punto de dejarme sin madre?
¿Cómo puedo reconciliarme de verdad con Dios? Muchas gracias. Gràcies pel teu testimoni i gràcies també per la pregunta sobre el perdó. És realment un signe de la gràcia de Déu que aquesta pregunta sorgeixi d'un passat tan marcat per sofriment i que, a pesar del dolor, es tingui la valentia de preguntar com és possible perdonar a qui ens ha fet mal. Voldria dir dues coses aquí. La primera complementa el que deia abans sobre la presència de Déu en les hores del nostre sofriment. En el fons també tu expresses aquesta pregunta respecte a la teva infància, però el context en el que han passat els fets de la teva vida ens demanen ampliar el radi d'influència de la nostra pregunta. Ens hem de preguntar on estava Déu o hem de preguntar-nos sobre l'home i sobre la humanitat, sobre com a vegades som presoners del mal fins a arribar a ser violents amb els demés, sobre com no aconseguim cultivar l'amor i respectar als demés en la seva dignitat i llibertat. Tantas crónicas policiales todavía hoy reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad. Porque a nosotros nos corresponde afrontarla en todas sus dimensiones. No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad. No podemos imaginar que Dios, desde lo alto, responda a nuestras necesidades de modo automático o impida milagrosamente que el mal suceda. Él nos ha dotado de inteligencia y voluntad. Nos ha dado una conciencia. Nos ha revestido de dignidad y de libertad. Y sobre todo, ha venido a nuestro encuentro para indicarnos en su Hijo Jesucristo el camino a seguir para que nuestra vida sea plenamente humana y en nuestra sociedad reinen la justicia, la paz y la fraternidad. Nos ha dado su mismo espíritu precisamente para que el amor sea la clave de todas nuestras relaciones humanas. Si existe la violencia, si triunfa el egoísmo, si incluso el amor entre familiares se transforma en odio, debemos hacernos algunas preguntas a nosotros mismos, a las dinámicas de nuestra sociedad, a la cultura del individualismo, a la tentación de la violencia y no a Dios. Una segunda cosa se refiere al perdón. Debemos aprender a mirar el perdón, poderosa medicina contra el mal que sana nuestras heridas interiores, como algo que forma parte de un proceso, de un camino. El mismo Evangelio, si lo leemos como un libro de indicaciones, de mandamientos y de deberes, corre el riesgo de causarnos mucho desánimo y frustración, porque Jesús nos invita al perdón y nosotros experimentamos que no somos capaces. En cambio, no es así. El perdón, sobre todo, debemos invocarlo del Señor, seguir pidiendo, tal vez durante toda la vida,
que el Señor amplíe en nosotros el espacio del amor precisamente allí donde hemos sido heridos, que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos y con esa parte de nuestra historia marcada por el sufrimiento, que lentamente transforme el resentimiento en misericordia y compasión. Es un camino largo, es un proceso que requiere mucha paciencia. Es un trabajo que debemos hacer con nosotros mismos, tanto personalmente como por medio de otros itinerarios de acompañamiento y también reconciliación interior. Y es necesario no desanimarse. En el perdón se avanza con pequeños pasos. La reconciliación con la historia es gradual y sobre todo no debemos pensar que el perdón equivalga siempre y en todos los casos a volver a la situación anterior o a vivir una relación plena con quienes nos han herido, especialmente cuando el hecho ha sido marcado también por la violencia. Se puede permanecer en la buena disposición del corazón hacia la persona, rechazar toda forma de odio o de venganza, esforzarse por reparar la relación en la medida de lo posible y quizá rezar por él o por ella. Tot això ens ajuda a entrar cada cop més en la dinàmica de perdó i a reconciliar-nos amb Déu i amb el demés. Som pecadors perdonats, pacificats y capaces de perdonar, capaces de ser portadores de pau.